Bienvenidos al nuevo vídeo tutorial de plegado Nargesa. Les mostraremos cómo realizar diferentes piezas y tipos de plegados. Plegados al aire, plegados a fondo, plegados sin marcas e incluso curvados de chapa o calandrados. También les indicaremos cómo elegir los punzones y las matrices, cómo programar el CNC, interpretar las tablas de plegado y los factores a tener en cuenta para conseguir un plegado óptimo. Todas las máquinas Nargesa son diseñadas, mecanizadas y ensambladas en nuestras instalaciones bajo estrictos controles de calidad. Iniciaremos este tutorial con esta pieza de 6 pliegues, todos ellos a 90 grados. Antes de empezar a plegar, es imprescindible consultar esta tabla para determinar la abertura de la matriz que debemos utilizar. En este caso, conocemos que el espesor de la chapa indicado con la letra E es de 2 milímetros. Para este espesor corresponde una V de 16 milímetros. La H nos indica el ala mínima de plegado o longitud mínima de plegado, 10,4 milímetros. Suficiente en este caso, ya que el ala mínima de la pieza es de 12. La R indica el radio interno teórico que obtendremos. Con una longitud de 1 metro necesitaremos 16 toneladas para efectuar el plegado, teniendo en cuenta que se trata de una chapa de acero al carbono con una dureza de 45 kilos por milímetro cuadrado. Ahora seleccionamos un punzón que nos permita realizar esta geometría. Si el punzón o la matriz que escogemos no nos permiten realizar la pieza, el control de la plegadora nos indicará una rotura o una colisión en cuanto realicemos el programa. Para confeccionar el programa, seleccionamos Nuevo programa, Nuevo gráfico. Rellenamos los campos con los datos extraídos del plano y la tabla. Sabemos que la anchura es de 1000 milímetros y el espesor de 2. En cuanto a la resistencia del material a doblar, seleccionaremos valores entre 31 y 50. Para trabajar hierro o acero al carbono, normalmente es de 45 kilos por milímetro cuadrado. Escogemos una matriz de nuestra biblioteca en base a los requisitos marcados. Para estas piezas con poca distancia entre plegados, es recomendable utilizar una matriz en T. Al ser más alta y estrecha, evitaremos colisiones. La referencia de la matriz nos da todas sus características. La primera cifra nos indica su altura, la segunda nos indica la apertura de la V y la tercera, los grados mínimos del pliegue. La insertamos. Seleccionamos el punzón teniendo en cuenta sus características. La primera cifra nos indica su altura, la segunda nos indica los grados mínimos del pliegue y la tercera su radio. Lo insertamos. Empezamos a introducir las medidas de la geometría por uno de los dos extremos de la pieza, con las cotas indicadas en el plano, introduciendo los datos en los campos de la parte superior derecha de la pantalla. Por defecto, aparece una distancia de 20 milímetros en posición horizontal. Presionamos la flecha arriba del teclado del CNC para indicar la dirección del primer tramo de la pieza e introducimos su cota en el campo L, 12 milímetros. El siguiente tramo es hacia la derecha. Lo indicamos con el cursor pulsando esta flecha. Introducimos su medida en el campo L, 25 milímetros. El siguiente tramo es hacia abajo. Lo indicamos con la flecha del cursor. Introducimos su medida en el campo L, 58 milímetros. Pulsamos la flecha a la derecha e introducimos los 30 milímetros en el campo L. Procedemos con la flecha hacia arriba, 58 milímetros. Seguimos con la flecha a la derecha, 25 milímetros. Y por último, hacia abajo, 12 milímetros.
Pulsamos el botón Calcular y nos aparece la simulación en pantalla. Pulsamos Optimizar y el CNC realiza los cálculos para encontrar la solución óptima, evitando colisiones y reduciendo el número de operaciones. El CNC nos indica que ha encontrado una solución. Aceptamos. Pulsamos Simular y podremos visualizar todo el proceso en el simulador paso a paso. También nos muestra el desarrollo, es decir, la longitud total que deberá tener la chapa a plegar, el número de inversiones y las rotaciones que deberemos hacer en el proceso de plegado. Guardamos el programa en el disco con el nombre Demo 1. Aceptamos. Pulsamos el botón Programación para visualizar en pantalla todas las características de esta pieza. Colocamos y fijamos el punzón y la matriz a la máquina. Ajustamos los láser 8 milímetros por debajo del punzón, como medida de seguridad. Desclavamos el paro de emergencia. Rearmamos las seguridades y accionamos la máquina en modo manual. Para un buen funcionamiento y durabilidad, es imprescindible fijar el punzón correctamente. Activamos la máquina en modo automático para ejecutar el programa. A medida que efectuamos los pliegues, la pantalla nos muestra cómo colocar la pieza para la siguiente operación. Este símbolo nos indica que introducimos la pieza por el mismo lado que ya estamos doblando. Seguimos por el lado opuesto de la chapa. Por último, rotamos la pieza introduciéndola por el mismo lado que estamos trabajando. Utilizamos el mismo procedimiento para programar esta pieza. Seleccionamos Nuevo programa, nuevo gráfico. Sabemos que la anchura es de 1000 milímetros y el espesor de 2. La resistencia del material a doblar es de 45 kilos por milímetro cuadrado. Escogemos la misma matriz y el mismo punzón que en las piezas anteriores, ya que la distancia mínima entre pliegues sigue siendo pequeña. Aceptamos. Introducimos las medidas de la geometría en los campos correspondientes. Empezaremos por el extremo inferior de la pieza. Introducimos la medida del primer tramo,
50 milímetros. En la ventana del cursor presionamos la flecha hacia abajo para indicar la dirección del pliegue e introducimos su cota en el campo L, 30 milímetros. El siguiente tramo es hacia la izquierda. Lo indicamos con el cursor pulsando esta flecha. Introducimos su medida en el campo L, 110 milímetros. El siguiente tramo es hacia arriba. Lo indicamos con la flecha. Introducimos su medida en el campo L, 185 milímetros. Pulsamos la flecha a la derecha e introducimos los 110 milímetros. Procedemos con la flecha hacia abajo 30 milímetros. Finalizamos con la flecha a la izquierda 50 milímetros. Pulsamos el botón Calcular y nos aparece la simulación en pantalla. Pulsamos Optimizar. El CNC encuentra una solución y aceptamos. Pulsamos Simular para ver todo el proceso. El desarrollo nos indica que deberemos cortar la chapa a 541,73 milímetros para poder plegar esta pieza con estas medidas. En el proceso haremos una inversión y una rotación. Guardamos el programa en el disco con el nombre Demo 2. Aceptamos. Pulsamos el botón de modo automático para ejecutar el programa. En algunas ocasiones, y debido a la tolerancia de los materiales, es posible que los ángulos de plegado necesiten una corrección. Para corregir este desajuste, introduciremos en el campo Corrección de cada pliegue el número de grados que necesitamos corregir. En este caso, todos los pliegues han quedado a 91 grados. Introduciremos el valor -1 en el primer pliegue y utilizaremos la flecha del menú para pasar a corregir el siguiente pliegue, así sucesivamente hasta tener los 6 pliegues corregidos. Sustituiremos el punzón y la matriz para realizar los calandrados. El calandrado es el tipo de plegado que permite obtener diferentes radios de curvado en una chapa a partir de múltiples plegados secuenciales. Introducimos todos los datos del material a plegar. Para el acero inoxidable seleccionamos un valor de 50 kilos por milímetro cuadrado. Utilizaremos una matriz multi-V ya que la anchura de su base nos proporcionará más estabilidad. Debemos indicar la ranura que utilizaremos. Como ya hemos visto, la óptima para chapa de 2 milímetros es la V de 16. Siempre que la pieza a realizar lo permita, utilizaremos punzones que trabajen sobre su eje vertical. Estos resisten mejor la presión, ya que, a diferencia del punzón anterior, el eje donde se efectúa la fuerza es macizo. Procedemos a introducir las dimensiones de la pieza pulsando la flecha hacia arriba de nuestro teclado para indicar que el primer tramo es vertical.
Para programar el calandrado pulsamos este botón. Por defecto nos aparece esta dirección de 90 grados, un radio de la curvatura de 15 milímetros y una distancia entre plegado a paso secuencial de 3 milímetros. Introducimos los datos de nuestro calandrado. La dirección ya es correcta. En cuanto al radio de curvatura, introducimos 40 milímetros y por último ponemos una longitud de 5 milímetros entre pliegue y pliegue. Esta longitud la escogemos a criterio del tipo de acabado que deseemos. Cuanta menos distancia dejemos entre pliegues, mejor definida quedará la curva. En aquellos casos en que es posible que la chapa no se posicione correctamente y se caiga, podemos utilizar el soporte de las agujas del tope para sostenerla durante esta operación. Esto nos facilita el proceso de plegado. En esta secuencia podemos apreciar la función que realizan los soportes de las agujas del tope. Soportan el peso de la chapa y le dan apoyo para facilitar su manipulación. Colocamos la matriz móvil con resortes para hacer plegados de 180 grados. Estas matrices constan de dos zonas de plegado. En la primera zona realizamos el plegado previo obteniendo un ángulo más cerrado de 90 grados y en la segunda el plegado a fondo a 180 grados o aplastado.
Vamos a realizar esta pieza especialmente compleja y comprobaremos que es realmente el control de la máquina que hace todo el trabajo. Para programar este tipo de plegados, procedemos de igual forma, introduciendo las características del material. Introducimos la matriz de 26 grados y con V de 10, indicada para chapas de 1 milímetro. Para poder hacer el plegado a fondo, debemos utilizar un punzón con los mismos grados que la matriz, en este caso, 26 grados. Para definir el plegado a fondo, seleccionamos la opción de pliegue a fondo e introducimos un ángulo de 60 grados en el campo alfa. Este será el primero de los dos pliegues. El segundo siempre es a fondo. Seguimos con los 50 milímetros de longitud hasta el siguiente pliegue. Con las flechas del cursor indicamos que este pliegue es en diagonal a 45 grados y tiene una longitud de 30 milímetros. Indicamos también la dirección del siguiente pliegue con la flecha del cursor, formando un ángulo de 90 grados. En el siguiente pliegue a fondo, procedemos de igual forma pulsando este botón e indicando un ángulo de 60 grados. En el momento que ordenamos a la máquina que haga las optimizaciones, el CNC dispone los movimientos del tope. En el simulador observamos perfectamente los movimientos del eje X del tope, que es el que se desplaza adelante y atrás, y del eje R, que se desplaza arriba y abajo. El CNC de la plegadora calcula y ejecuta automáticamente pequeños movimientos en el tope. Si detecta que la pieza colisionará con el tope al hacer el plegado, lo desplaza unos milímetros para evitar esta colisión.
La matriz Rola V es la ideal para resolver los plegados sin ala mínima. Su forma se adapta a la pieza durante el plegado, repartiendo la presión de manera uniforme. De esta forma, se consiguen resultados que con una V convencional serían imposibles de realizar. Los troqueles o agujeros en la lámina también resultan un problema cuando están dentro o cerca de la línea de plegado, ya que el proceso deforma cualquier corte o agujero que se encuentre cerca de la línea de trabajo. Los acabados en este tipo de pliegues son realmente perfectos. Lo podemos apreciar en estos ejemplos, uno plegado con una matriz convencional y el otro con la rola V. En los pliegues en diagonal existe el mismo problema con el ala mínima que podemos resolver con la rola V. Las características de esta matriz son óptimas para plegar láminas de acero inoxidable pulido y nos garantiza un plegado sin marcas. La longitud de pliegue de la MP3003 CNC nos permite colocar varios punzones y matrices para realizar distintas operaciones al mismo tiempo, creando así diferentes estaciones de trabajo que nos permiten finalizar la pieza en una sola manipulación. En la primera zona realizamos el pliegue de la ala mínima con la rola V y en la segunda zona el pliegue con un punzón de grandes radios. Estos punzones se fijan al acople que colocamos a la máquina y nos permiten realizar estas curvaturas con distintos diámetros, solo con cambiar el extremo del punzón. Todos los punzones y matrices se pueden suministrar fraccionados. Esta característica es indispensable para desarrollar piezas con dos o más secciones, como bandejas o cajas en que los ejes de plegado son perpendiculares. En los dos extremos colocamos las bigornias. Su forma con la parte inferior de mayor longitud nos permitirá realizar los pliegues que cerrarán la pieza.
Seleccionamos las fracciones para que el total de su longitud sea unos milímetros inferior a la medida del pliegue más grande. En este caso, el pliegue mayor es de 400 milímetros y colocaremos los punzones de manera que su longitud total sea de 390 milímetros. Nos basaremos siempre en el pliegue más grande, ya que así nos aseguramos que la longitud del punzón será suficiente para hacer todos los pliegues de la pieza. Para la programación del plegado de cajas generaremos dos secciones. Para la introducción de los datos, podemos empezar por cualquiera de las dos secciones indistintamente, ya que será el CNC el que nos indicará el orden de los pliegues. En este caso, introduciremos en primer lugar las dimensiones de la sección de 400 milímetros. Utilizaremos una matriz en forma de T con una V de 10 milímetros, que es la recomendada para chapas de 1 milímetro de espesor. Insertadas todas las cotas, pulsamos el botón Añadir sección y a continuación el botón Datos generales. Nos aparece el cuadro que debemos completar con los datos de la segunda sección. Solo modificaremos la longitud, ya que los demás datos son iguales que en la sección anterior. Procedemos a la introducción de las cotas. Pulsamos Calcular y, seguidamente, Optimizar. El CNC nos indica que ha encontrado una solución. Pulsamos Simular para ver el proceso. El simulador nos indica el desarrollo y el número de sección en todo momento. Sección 1 de 2. Aceptamos para ver la simulación de la segunda sección de la pieza. Al igual que en la anterior, nos muestra el desarrollo y el número de sección 2 de 2.
En esta parte del proceso podemos apreciar por qué utilizamos las bigornias para doblar cajas. Sin ellas no podríamos efectuar estos últimos pliegues. Los laterales, que ya están doblados, colisionarían con el punzón. Para el plegado sin marcas con una matriz convencional, proponemos esta lámina protectora que colocamos sobre unos tensores que a su vez se fijan a cualquier matriz. Este material elimina la fricción entre la lámina de metal y la matriz, obteniendo un resultado sin marcas, óptimo para el acero inoxidable, aluminio y materiales delicados como latón y cobre. Para programar piezas en las que utilizaremos esta lámina, es imprescindible sumar el espesor de la lámina al espesor de la chapa. Comprobamos que realmente al quitar el plástico protector obtenemos un plegado sin ningún tipo de marca. La plegadora MP3003 CNC Nargesa cuenta con un chasis soldado, estabilizado y mecanizado de alta precisión. El amplio cuello de cisne permite realizar piezas complejas de grandes dimensiones. Iluminación LED incorporada en la zona de plegado. Centralización de todos los componentes hidráulicos en un solo grupo. Barrera láser de seguridad integrada. Sistema de amarre tipo Promecam. Brazos deslizantes para un óptimo soporte de la chapa. Puertas laterales abatibles para facilitar el cambio de utillajes. Interfaz multilingüe con más de 20 idiomas disponibles. En este gráfico les mostramos los diferentes ejes que puede incorporar la plegadora. Estos pueden ser accionados manual o automáticamente. Los ejes X y Z se suministran de serie con la máquina. Estos dos ejes son suficientes para poder realizar un gran número de piezas. Sin embargo, en muchas ocasiones, la geometría de la pieza a realizar exige la utilización del eje R. Este eje nos permite utilizar el tope a diferentes alturas de forma mucho más dinámica. La incorporación de este eje a la máquina supone, en la mayoría de casos, la diferencia entre poder o no poder realizar una pieza. El potente control CNC ESA S630 es el núcleo encargado de gestionar todos los sistemas y dar solución a los plegados más complejos. Todo ello permite que esta máquina pueda ser utilizada por un operador inexperto, ya que el control es el que calcula si se puede o no realizar la pieza, programa la secuencia más rápida, dispone los topes e indica en todo momento los movimientos a seguir por el operador. Incorpora un puerto Ethernet que permite controlar, gestionar, actualizar el software y diagnosticar de forma local y remota. Con el permiso explícito del cliente, los ingenieros de Nargesa podrán tener acceso a su máquina a distancia, ampliando y mejorando de esta forma el servicio postventa y técnico que ofrecemos en todas las máquinas que fabricamos. Gracias por elegirnos.